Hay otro tema también que veo aquí. Los dogmas son inadmisibles. ¿Qué es un dogma? Esto es una cuestión más compleja, ¿no? Bueno, las mismas palabras, distintas personas, a veces las usamos para referirnos a conceptos distintos, ¿no? Sí. Sobre palabras y datos no hay que discutir. Los datos no se discuten, se confirman o se verifican, ¿no? Y sobre las palabras lo que hay que hacer es preguntar a qué se refiere usted cuando dice tal palabra, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es el dogmatismo, ¿no? Que yo creo que es un error. Esto es así, pues porque lo dice mi primo, ¿no? Y punto, ¿no? O porque sí. Eso no es una actitud muy sensata, ¿no? Cuando uno piensa que esto es así, pues lo lógico sería decir, mira, yo creo que esto es así por estas razones. Entonces el dogmatismo no es bueno. Los dogmas se pueden entender de diversas maneras. Yo me estoy refiriendo ahí por dogma a una verdad necesaria, no evidente. Entonces, es una verdad, no es una falsedad. Para empezar. No es creer por creer. Eso se parece a una cosa que se llama fideísmo, ¿no? Fideísmo. Es creer algo pues porque quiero creerlo, porque me gusta, porque me siento bien, porque voluntarismo, ¿no? Creo porque quiero creer. No tiene ningún sustento que lo respalde. O la persona que lo cree no lo tiene, aunque pueda tenerlo. Entonces, el fideísmo también me parece a mí que es una actitud defectuosa, no adecuada, ¿no? Para creer algo, conviene creer algo cuando tengo razones para creerlo. No significa que yo pueda demostrar eso que creo, porque si puedo demostrar eso que creo ya no lo creo, lo sé científicamente o filosóficamente, ¿no? Un niño pequeño quizá cree en el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque confía en su papá o en su maestro de geometría que le ha dicho que la relación entre los lados del triángulo es tal o cual. Como confía en el profesor, porque ve razones para pensar que el profesor sabe de eso, ve razones para pensar que el profesor no le está engañando sobre eso, no ve razones para pensar que eso es absurdo, entonces acepta como verdad lo que el profesor le está proponiendo. Cree en el teorema de Pitágoras. No es fideísta, no tiene un fundamento su aceptación de eso porque alguien en quien confía le da testimonio de que es así. Si el niño llega a saber demostrar el teorema de Pitágoras, ya no cree en el teorema de Pitágoras. Sabe que la relación es esa, porque él, por sus propios medios, puede demostrar, puede seguir el razonamiento que concluye en que eso es verdad, ¿no? Entonces, una cosa es el conocimiento científico, cuando yo personalmente puedo, otra cosa es el conocimiento por fe, cuando yo tengo razones para concluir que quien me está dando testimonio es creíble, lo que me dice también es creíble, y decido aceptarlo, ¿no? El fideísmo es lo creo porque lo quiero creer, porque me gusta, porque quiero que sea verdad, pero no tengo razones para concluir la credibilidad de eso que estoy aceptando. El dogmatismo esto es así porque sí. Y además voy machaconamente a imponérselo entre comillas a otros, ¿no? Pero aceptar dogmas, aceptar que una verdad es verdad, aunque que no puede ser falso, aunque no sea evidente, eso puede ser una actitud racionalmente inteligente si tengo razones para aceptarlo. Hay una religión que propone dogmas, que es la religión católica, pero no es una religión dogmática, y condena el fideísmo y la credulidad. Pero bueno, esto sería abrir otro capítulo más largo, ¿no? Sí, claro, y además yo también reconozco que, que la palabra dogma está vinculada mucho al tema de religioso, pero verdaderamente creo que los ateos también tienen algunos dogmas, ¿no? Bueno, el ateísmo también es otro capítulo apasionante, ¿no? Es apasionante. Y tengo algunos amigos ateos, ¿no? Con los que me gusta conversar, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del ateísmo, el teísmo es un tema
apasionante, a mí es un tema que me gusta mucho, siempre me ha interesado, pero el problema importante es qué explicación hay de que existan las cosas. Me parece a mí que ese es el punto, ¿no? Es indiscutible que hay cosas. Esta cámara, estamos tú y yo aquí, esta mesa. ¿Podría no haberlas? Podría no haberlas. Entonces, ¿qué explicación hay de que haya cosas? Ese creo que es el punto relevante, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con algunas formas de ateísmo y con otras discrepo, ¿no? Hay dioses que no existen, pero los ateos, a mí me gustaría que me respondan a esta pregunta, ¿no? ¿Qué explicación dan ellos de que haya cosas pudiendo no haberlas? Tengo curiosidad por conocer su respuesta, ¿no? Sí, y los ateos, en verdad, ¿existen los ateos? Porque hasta ahorita por lo menos no he encontrado yo una persona que pueda demostrar la no existencia de Dios. Bueno, en verdad existen los agnósticos, muchos ¿no? ateos son conscientes de eso, ¿no? Sí, efectivamente no. Saben que no. Lo que pasa es que es un tema que se enreda de muchas maneras, ¿no? Porque también, ¿y qué Dios es el que existe o el que hay que demostrar que no existe, etcétera? En la parte final del libro me meto en esta cuestión de los dioses que existen, de los que no existen y del Dios que yo creo que existe. Yo estoy de acuerdo con los ateos, con muchos ateos al menos, cuando dicen que Dios no existe. Porque el Dios que muchos ateos dicen que no existe, efectivamente ese Dios no existe. El Dios que existe es otro. Claro. Primero que habría que definirlo, ¿no? Para ver si estamos hablando de lo mismo. Sí, hay que definirlo, igual que con la palabra dogma o con la palabra, yo que sé, cualquier palabra. Oye, ¿usted a qué se está refiriendo cuando dice tal cosa? Porque si no estamos en un diálogo de besugos, no nos entendemos. Pensamos que nos estamos entendiendo, que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Pero el punto es, oye, ¿estamos de acuerdo que hay cosas? Creo que sí. ¿Por qué las hay? Podría no verlas. Bueno, uno te dice, bueno, las hay y ya está. Bueno, muy bien, las hay y ya está. Pero entonces no hay explicación de que las haya. Bueno, seres y ya está. Bueno, pues si ahí acaba la cosa, pues acabó la cosa. Pero es que el tipo de cosas que hay, ¿conoce usted alguna cosa que no pueda no existir? Porque yo todas las cosas que se me ocurren pueden no existir. Bueno, no han existido siempre. Bueno, yo no he existido siempre. Y tú tampoco. Y el planeta Tierra tampoco. Entonces, bueno, y el universo está compuesto de cosas que no han existido siempre. ¿Han empezado a existir? ¿Dejan de existir? Bueno, entonces, un conjunto de cosas contingentes, que esa es la palabra técnica. Sí. ¿Qué explicación hay de que existan? Y no hay respuesta a eso. Bueno, sí la hay. Bueno, desde el punto de vista ateo, ellos te dirían y cortarían la conversación. Bueno, las hay y punto. Pero ¿no? Antes de entrar a la respuesta, a ver si estamos de acuerdo en la pregunta, ¿no? A mí esta es la pregunta que me parece relevante. Y interesante, ¿no? Y sobre todo la pregunta, ¿qué explica mi existencia? Porque yo podría no haber existido. Y muchas casualidades se han dado para que yo exista, ¿no? En lugar de un posible hermano o hermana mía, ¿no? En YouTube tengo una conferencia que di hace un tiempo sobre qué es una persona. Voy a sacar un libro, bueno, ya está publicado, pero no está promocionado, que se titula Persona, que está disponible en Amazon. En Amazon. Sí, en versión física y en digital. Donde ahí amplío, expongo lo que yo he averiguado sobre las personas, estudiando a gente mucho más sabio que yo, ¿no? Entonces, eso es un tema que me parece a mí muy relevante, ¿no? ¿Cuál es la explicación de mi existencia, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Para qué? ¿Qué pinto en el gran teatro del mundo en el que me he encontrado un día, ¿no? No sabía yo dónde estaba hasta que, bueno, aquí estoy, ¿no? Y también mucha gente... ¿Pero por qué? ¿Hay alguna explicación de eso o no hay explicación? Todo tiene explicación. Yo no conozco ninguna cosa que no tenga explicación.
hay muchas cosas que tienen explicación y yo no conozco la explicación. Claro. Pero estoy persuadido de que la tiene. Claro, porque al decir que son... Entonces, ¿hay explicación de que yo exista? Al decir que somos contingentes, tendríamos que llegar a una primera causa que no sea causada por otra, como diría Santo Tomás de Aquino, y además que allí comienza que sea el motor inmóvil, lo que se dice, ¿no? Pero yo también he conversado con algunos ateos y algunos ateos no encuentran también la respuesta a una pregunta tan sencilla también que resume lo que tú dices, es que nada sale de la nada. Y la respuesta cuando ellos dicen, no, existe porque existe, es evitar esa pregunta. ¿Qué sale de la nada? Nada, hasta donde yo sé. Como dicen, de donde no hay no se puede sacar, ¿no? De donde no hay no se puede sacar. De la nada nada sale. Esto también es una cosa de una cuestión muy profunda y misteriosa, ¿no? Nunca ha habido nada, siempre ha habido ser, pero el ser que ha habido siempre tiene que ser de naturaleza distinta de los seres que son los que nosotros conocemos. Entonces, esto que acabo de decir requeriría mayor explicación, ¿no? Las cosas que conocemos, las que yo conozco, ninguna de ellas existe por sí misma, ninguna de ellas no podía no existir. O sea, todas ellas pueden no existir, aunque existan, no han existido siempre, han empezado a existir, pueden dejar de existir, aunque existan, podrían no haber existido, aunque existan. Entonces, ¿qué explicación hay de que existan? Esto me parece un tema relevante. La explicación no puede ser la nada, no puede ser porque sí, porque eso no es explicar nada. Claro, no. Otra cosa es que uno diga, mira, yo no sé la explicación de esto. Muy bien. Bueno, pues no lo sé. Ahora, es distinto decir, no hay explicación. No la busque usted porque no la hay. ¿Cómo sabe usted que no la hay? Si resulta que todo tiene explicación. Ese es un tema también que te quería preguntar. Muchos agnósticos o ateos, por ejemplo, podrían decir, usted cree porque tiene fe. Yo no tengo fe. Por lo tanto, cada uno con su pensamiento particular. Está muy bien. ¿Creer en Dios es un tema de fe o es un tema de razón? Es lo mismo que el teorema de Pitágoras. Hay personas que lo saben demostrar y hay personas que aceptan que es verdad, pues porque confían en que algunos geómetras lo saben demostrar y no le están tomando el pelo cuando le dicen que la relación entre los lados del triángulo es esa, ¿no? Una misma cuestión, distintas personas pueden conocerla siguiendo caminos diferentes. Hay muchos caminos para conocer la verdad. Hay muchos modos por los cuales las personas podemos conocer las cosas. Hay una pluralidad de modos de conocer. Hay una pluralidad de caminos cognitivos. Entonces no hay un método universal, único. Hay una pluralidad de métodos. Entonces, a una conclusión se puede llegar de formas muy diferentes, ¿no? A la pregunta, la respuesta a la pregunta, sí, ¿por qué hay cosas en lugar de nada? Pues se puede llegar de maneras diferentes. Yo la que he venido usando en todo este diálogo, pues es una vía argumentativa racional. No he dicho cuál es la respuesta, sí. La he indicado. Hay un ser distinto de los seres que explica la existencia de los seres que conocemos, y el ser ese es distinto de los seres. Ya, pero he presentado la cuestión, no la he desarrollado, ¿no? Quizás en otro libro la puedes desarrollar. En otro libro, en otro momento, quizá mejor otro que lo explique mejor que yo, ¿no? Entonces, hay personas que saben que Dios existe. Claro, pero ¿a quién se refiere usted cuando dice Dios? Porque la palabra Dios se puede entender de maneras distintas, ¿no? Bueno, yo me estoy... yo diría que al Dios al que me estoy refiriendo, pues ahí dedico unas páginas a glosarlo.
es la instancia que he decidido libremente que yo exista. Eso es lo que estoy entendiendo por Dios. La instancia que libremente, porque no estaba obligado, ha decidido que Manolo Alcázar exista. Podría haber decidido otra cosa y yo no existiría. O sea, es la explicación de que yo existo. A eso le llamo Dios. ¿Cómo podrías tener tú la certeza de eso? Tú dices que llegas a esta conclusión por un tema de default, dices, hay un ser distinto de mí, por lo tanto, él es mi creador. No, porque ¿llegas a esa conclusión? Tú eres distinto de mí y no eres mi creador. Tú, Jorge, eres un ser distinto a mío y tú no eres mi creador. Tú no eres la instancia que ha decidido que yo exista. Sí, entonces replanteo mi pregunta. ¿Cómo puedes llegar a la conclusión de que existe un ser que es tu creador? Bueno, razonando. ¿Cómo puedo llegar yo esta tarde a Miraflores? Pues en carro, o caminando o en bicicleta, ¿no? Entonces, en este momento yo no me veo en condiciones de desarrollar esto, ¿no? Claro, pero es como un pensamiento deductivo o inductivo por la razón, no solamente tú, sino por la razón, todos podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Bueno, la pregunta es, ¿qué Dios existe? Bueno, yo creo que hay una instancia que explica que ha decidido libremente que yo existo. Hay otros que dirán, no, hay una instancia que no libremente ha determinado que usted exista. Bueno, esa instancia, ¿cómo le llaman? ¿No? Azar, casualidad, el universo, es una realidad impersonal. O sea, la explicación de que yo exista es un factor X no personal. Yo me quedaría mirándole a esa persona y diría, ¿usted realmente se cree eso? Yo no me la creo. Claro, porque al ser impersonal es una casualidad, es un azar. Bueno, es impersonal, no sé si casualidad o azar, pero lo más puede salir de lo menos. ¿Qué es más? ¿Un ser personal o un ser impersonal? Ser personal, definitivamente. Hay más riqueza ontológica en un ser humano que en un robot, o que en un asteroide, o que en un sol, o que en una galaxia. En una mosca hay más realidad que en todo el universo físico. La persona se explica solo por el universo. El universo lo que explica es lo que a mí me pasa, lo que yo siento, las atracciones, aversiones, pero el universo explica mi posición ante lo que siento o dejo de sentir. ¿No? A mí me parece más razonable, más racional pensar que la instancia que explica mi existencia es también personal. No lo conozco. Eso es al que le llamo Dios. Por supuesto no entra en mi cabeza, ¿no? Pero tiene que ser personal. Y tiene que haber tomado una decisión libre, pues porque yo también soy libre. No puede una realidad libre proceder de una no libre, porque la libertad es superior a lo no libre, ¿no? Ese ser es el que da cuenta también de la existencia del universo, ¿no? Ahora, uno de los principales objeciones que tendrían las personas que consideran que Dios no existe es la siguiente: el mal. Y también lo desarrollas aquí en el libro Antivirus Mental, que es, si Dios existiera, impediría el mal. Existe el mal en el mundo, luego Dios no existe. ¿Qué se le puede decir a las personas que hacen este tipo de razonamiento? Bueno, que piensen, ¿no? A ver si lo recuerdo bien. Si Dios existiera, impediría el mal. Ahí hay una premisa previa, que es, yo sé lo que haría Dios en una determinada situación. Porque si yo no sé lo que haría Dios en una determinada situación, yo no estaría en condiciones de decir lo que haría Dios en el caso de existir. Y están afirmando, si Dios existiera, impediría el mal. Habría que preguntarles, ¿tú sabes
lo que haría Dios en relación al mal? ¿Tú sabes lo que sabe Dios? ¿Tú eres Dios? ¿Que sabes lo que sabe Dios? ¿Que sabes lo que Dios tendría que hacer? Esa es una premisa implícita. Claro. Sin aceptar esa premisa no puedes sostener ese razonamiento. Entonces, el razonamiento es distinto. Yo sé lo que un Dios poderoso, que lo sabe todo, infinitamente bueno, haría. Como está sucediendo algo y yo no veo que ese ser esté haciendo lo que de existir estaría haciendo, porque yo sé perfectamente lo que debería estar haciendo Dios caso de que exista, entonces es que Dios no existe. Pero ¿tú sabes lo que un ser perfecto haría en una determinada situación? Para saber eso hay que ser un ser perfecto. ¿Tú eres un ser perfecto? Yo no. Bueno, el que razona eso tampoco. Claro. Entonces, eso se deshace como un azucarillo en un café, ¿no? Es un bluff. Yo no sé lo que un ser perfecto sabe, porque yo no soy perfecto. Entonces no sé cómo actuaría un ser perfecto. Para saber cómo actuaría un ser perfecto yo tendría que ser perfecto. No soy, no tengo ni idea. Normalmente la gente que sabe mucho más que yo a veces no actúa de la manera como yo actuaría. Y ellos actúan mejor que yo, porque saben mejor que yo cómo manejar esa situación, ¿no? Claro. Un piloto de Fórmula 1 toma unas decisiones distintas a las que yo tomaría manejando ese vehículo de Fórmula 1. Las decisiones que toma ese piloto de Fórmula 1 son bastante mejores que las que yo tomaría en su posición. ¿Por qué? Porque sabe más que yo ocuparse de ese asunto. Entonces, ese razonamiento está jalado de los pelos, ¿no? Sí. Yo no sé lo que un ser perfecto haría al respecto de lo que está pasando. Ya, pero ahora pongámonos desde el punto de vista de que Dios existe a pesar de que exista la maldad. A pesar de que exista la maldad, por lo menos yo, y creo que tú también, considera de que Dios existe, a pesar de que el mal exista. ¿Eso estamos de acuerdo los dos? Bueno, yo creo que hay cosas malas. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hace Dios al respecto? No lo sé. Yo creo que lo que está haciendo Dios al respecto está bien hecho, porque Él está manejando bien el asunto. ¿Cómo lo está manejando? Pues Él sabrá, ¿no? Seguramente lo está manejando mejor que si yo lo tuviera que manejar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto del mal? Bueno, eso también lo podemos pensar, ¿no? Eso es el tema de la... Esto es el tema de la tolerancia y de la paciencia, ¿no? Ante el mal que yo hago, tengo que evitarlo. Y tengo que tratar de hacer el bien y tratar de evitar el mal. En primer lugar, en mi caso concreto, que es lo más asequible. Pero ¿qué pasa sobre el mal que hacen otras personas? O lo que yo creo que es malo en el comportamiento de otras personas. ¿Qué puedo hacer yo sobre ese mal? Pues bueno, puedo preguntarme, ¿puedo hacer algo o puedo no hacer nada? Si no puedo hacer nada, pues entonces no puedo impedirlo. Entonces lo que tengo que poner en práctica es una virtud que se llama la paciencia y el buen humor, en lo posible. Y si puedo hacer algo, pues entonces, si yo puedo impedirlo, caso de decidir impedirlo, pues entonces tengo que preguntarme, ¿conviene que se lo impida o conviene que no se lo impida? Y a veces es bueno pudiéndolo impedir el mal que otros hacen, lo que yo creo que otros hacen y que creo que es malo, y otras veces tengo que permitirlo, aunque yo pueda impedirlo, sin aprobarlo, sin avalarlo, sin decir que es malo lo que yo creo que no es malo. Pero aunque puedo impedirlo, debo permitirlo, porque es mejor permitirlo. Esto es el ejercicio de la tolerancia. Tolerar es la manera inteligente de gestionar el mal que hacen otros cuando yo puedo impedirlo. Saber si tengo que impedirlo o tengo que permitirlo. En ningún caso aprobándolo, ¿no? Eso es la tolerancia, que requiere mucha sabiduría, sensatez, requiere autocontrol. Porque autocontrol para frenar las ganas que tengo de impedirlo, cosa que podría hacer si quiero, porque tengo más poder que esas personas. Por ejemplo, mi hijo, mis subordinados,
gente sobre la que tengo un poder. Entonces, ante el mal ajeno que yo puedo impedir, a veces tengo que impedirlo, otras veces tengo que permitirlo. ¿Por qué tendría que permitirlo? Pues en aquellos casos en los que es bueno permitirlo. Suelen ser casos en los que conviene dar un espacio de libertad a los demás, a que hagan cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero aunque yo pueda impedirlo, tienen derecho y yo tengo el deber de permitirlo. Y otras veces, pues tengo que impedirlo, porque no me haría cómplice o haría mal permitirlo, ¿no? Es un tema bien difícil. Pero hay otro que... Por ejemplo, si no quiero que a mi hija le pase nada, porque el mundo está muy mal, pues que se quede encerrada en su habitación hasta que tenga 80 años. Para prevenirla de unos males, estoy causando un mal. Exacto. No, entonces que salga a la calle y conozca todo el mundo y experimente y tal. Bueno, eso es mal extremo contrario, puede terminar mal. Entonces, tiene que aprender. Para aprender, tengo que permitirle el riesgo de actuar mal o de correr riesgos, pero que sean controlados, ¿no? Si quiero que mi hijo pues aprenda a nadar, pues tengo que permitir el riesgo de que trague agua. Si no quiero que trague agua, no aprenderá a nadar. Ahora, si lo lanzo al agua sin más explicaciones, se me puede ahogar. Si tengo un vendedor novato, pues que quiero que aprenda a vender, pues lo mando a vender y que vaya a atender a un cliente. Pero si me malogra la venta, la relación con ese cliente, no, entonces mejor hay que asegurar la venta y que vaya un vendedor experto. Pero entonces el otro nunca aprende. Ser tolerante es bien difícil. Sí, ya veo. Pero es tolerante el que tiene poder sobre otro. A veces se pide tolerancia. Bueno, cuando pido tolerancia, ¿qué estoy pidiendo? Que me permitan hacer una cosa que está mal. Claro. La tolerancia la ejerce la entendida de la manera que la estoy explicando, la tiene que practicar el que tiene más fuerza. El que tiene menos fuerza lo que tiene que practicar es la paciencia. Tengo que ser paciente con mi jefe. Tengo que ser tolerante con mis subordinados. Tengo que ser paciente con mis papás. Tengo que ser tolerante con mis hijos. Eso significa que a veces tengo que permitirles que puedan actuar mal, pudiéndolo yo impedir. Ahora, ser tolerante no significa que apruebo eso que creo que está mal. Claro. Es muy sutil la cuestión y es algo que me parece que no se entiende bien actualmente. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, tú los ejemplos que me has señalado son ejemplos de mal que podría hacer una persona. Pero algunas personas que se dicen ateas podrían decir, no, yo no me refiero a ese mal, yo me refiero a otro mal. Dios es tolerante. ¿De qué? Dios es tolerante. Dios es tolerante. Permite que nosotros hagamos cosas malas que Él no aprueba ni quiere que hagamos. Correcto. Podría impedírnoslo. A veces lo impide, otras veces lo permite. Sí. Entonces, los seres humanos causamos cosas malas, a veces a nosotros mismos, a veces también a los demás. ¿Dios podría impedirlo? Sí. ¿A veces lo impide? Sí. ¿Otra vez lo permite? Sí. ¿Nosotros lo entendemos? No. Nos quejamos. Pero hay libertades distintas a la humana. Me refiero, por ejemplo, la naturaleza. Imaginémonos un fenómeno climático, un terremoto que Dios no quiera, ¿no? Pues un tornado y todo. Y mueren muchas personas. Entonces decimos, han muerto muchas personas. Si Dios existiera, no lo hubiera permitido, porque Él es dueño de la naturaleza. Bueno, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? ¿Cómo sabes tú lo que Dios, si existiera, qué decisiones tomaría? ¿Acaso tú sabes lo que un ser perfecto haría? ¿No lo sabes? Por lo tanto, entonces yo te tendría que decir, entonces Manolo, tú me estás diciendo que esa decisión fue buena. Me lleva al dentista, mi mamá permite que este señor me haga cosas malas en la dentadura, mi mamá es mala. ¿Es así? Podríamos decir entonces que
si Dios permite esas cosas, entonces son buenas. ¿Podríamos llegar a esa conclusión o ya es demasiado? Una cosa. Ay. Dios todo lo que hace es bueno, porque Él es bueno y es sabio. Tolerar es una cosa buena, no es mala. Permitir, cuando es bueno permitir, que alguien haga algo malo, pudiéndose yo lo impedir, por mi parte es algo bueno, no malo. Tolerar no es malo, es bueno. Pero en este ejemplo de la naturaleza... ¿qué no? Bueno, yo no lo sé, yo no tengo la explicación a eso. Hay cosas de desgracias naturales pues que son malas, ¿no? Desde luego, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Sí. Yo no... Bueno, hay una explicación teológica, ¿no? Pero no lo sé. ¿Dios podría impedirlo? Sí. ¿Lo permite? Sí, lo está permitiendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, estará haciendo alguna cosa buena al permitirlo, ¿no? ¿Cuál? Desconozco. Es como, mi mamá me lleva al dentista porque es mala mi mamá, no sé qué y tal. Pero mi mamá es mala, no, mi mamá es buena. Mi mamá me quiere, sí, me quiere. Entonces, ¿por qué me está haciendo una cosa? Bueno, pues quizá haya una explicación que mi mamá conocí yo, ¿no? O con el paso del tiempo descubro su explicación, ¿no? Ah, claro, porque el dentista en realidad, aunque me fastidia, pero me está haciendo bien. Pero bien que yo no descubro a priori, ¿no? Es decir, Dios es bueno, Dios no es malo, y Dios es inocente, no es culpable, pero Dios es tolerante, no impide todo mal. Hay males que pudiéndolo impedir, lo permite. Aparte no sabemos cuántos habrá evitado también. Bueno, pero es que cuando permite, actúa bien. Tenemos que tener esa certeza, y no solamente para los temas que te he hablado, ejemplos de temas climáticos, sino también, por ejemplo, temas de enfermedades, ¿no? Enfermedades no deseadas, ¿no? Que a cualquier persona le podrían venir. Y hay muchas personas que reniegan con Dios, o reniegan de Dios, y se apartan de Él por un dolor. Le quitó a su padre, le quitó a su madre. Bueno, también uno huye del dentista a veces, ¿no? No quiere acercarse al dentista. Y con razón, porque el dentista es fregado, ¿no? O uno no quiere ir al médico, ¿no? Claro. Bueno, ¿eso es sensato? No. Si estoy enfermo, me conviene ir al médico, ¿no? Aunque quizá el médico no me va a fastidiar, entre comillas. Pero... sí. No sabemos, no somos perfectos, no sabemos realmente lo que nos conviene. Entonces, lo más importante a la hora de tomar decisiones es, ¿con esta decisión mejoro como decisor o me deterioro como decisor? Porque no soy un decisor perfecto. Soy perfeccionable, pero no soy perfecto. ¿Puedo perfeccionarme? Sí. Entonces, lo mejor en el plano no estoy hablando ahora de la intimidad de la persona, es mejorar mi modo de ser como decisor. En la medida que comprendo cosas que antes no comprendía, ¿no? Si mejoro como decisor, pues tomaré mejores decisiones que antes, ¿no? Dios es un perfecto decisor. Yo no. Entonces hay decisiones que toma Dios que yo no entiendo para nada. Bueno, uno también se puede quejar ante Dios y decirle, oye, ¿qué haces, no? Como uno también se puede quejar con la mamá. Mamá! ¿Por qué me llevas al dentista, no? Y la mamá a veces me da explicación, otras veces no me da ninguna explicación, me jala de las orejas y me lleva al dentista y ya está, ¿no? Bueno. ¿Mi mamá es mala? No. ¿Permite que me haga una cosa mala? Sí. A mí nunca me ha gustado el dentista, ¿no? Y ahora tampoco, ¿no? O sea, el mal es relativo, no es absoluto. No existe el mal absoluto. La verdad absoluta sí existe, el mal absoluto no. El bien. El bien absoluto sí existe. El error absoluto no existe, dijimos antes, ¿no? Sí, sí. Entonces no hay nadie que esté absolutamente equivocado y nadie que sea totalmente malo, ¿no?
Entonces es relativo. A veces algunas cosas que desde mi punto de vista son malas, con una perspectiva más amplia resulta que no lo son. La visita al dentista que el niño o la niña piensan que es mala, efectivamente es mala, pero si amplía la mirada descubre que es bueno. Entonces a veces lo que pensamos que es malo, siendo efectivamente malo, cuando ampliamos la mirada pues descubrimos que tenía un sentido, ¿no? Pero yo no lo conozco. Yo no sé cómo decide Dios. Yo no soy Dios. Lo que sí sé es que decide mejor que yo. Definitivamente. Yo no comprendo las decisiones de alguien mejor que yo. Puedo comprender las decisiones de alguien peor que yo. Puedo ver, mira, aquí se ha equivocado y no sé qué, y luego se va a dar cuenta de tal. Pero a mí que es mejor que yo me sorprende. Puedo admirarlo, pero no lo puedo comprender. Alguien que sabe más inglés que yo, no lo entiendo. Alguien que sabe menos inglés que yo, puedo darme cuenta que se equivoca aquí. Yo no puedo evaluar el nivel de inglés de alguien que sabe más inglés que yo. El nivel de inglés de esa persona lo puede evaluar alguien que sepa más inglés que él. Entonces yo no puedo evaluar las decisiones de alguien que es mejor tomador de decisiones que yo. Que no puedo, me supera. Entonces si lo intento, voy a decir tonterías, ¿no? Como le pasa a un niño cuando dice tonterías cuando se pone a juzgar las decisiones de sus padres, ¿no? Decir lo contrario es presuponer que yo soy perfecto decisor y tengo un conocimiento perfecto. ¿Y de dónde sacas eso? Que tú sabes lo que un ser perfecto sabría y haría. ¿Cómo sabes eso? Aquí se ve bien. Hay una pregunta que se me estaba pasando, pero que la tenía en mente y con esta ya vamos a terminar. Es, muchas personas cuando hacen algo dicen, he hecho esto porque es normal. Y tú haces una definición de lo que es normal y un poco como que lo desagregas, ¿no? ¿Por qué esta frase es una... Es una piel de plátano, me parece, sí, la palabra normal. ¿Por qué se equivoca? Normal puede querer decir que es frecuente, que es usual, o puede querer decir pues que es correcta, que está bien, ¿no? Que está acorde con una norma, un estándar de calidad. Puede haber cosas que son frecuentes y en ese sentido son normales y que son correctas porque están de acuerdo a una norma. Pues en esos fenómenos fantástico, ¿no? Es una situación frecuente y es una situación buena. No hay problema. Hay cosas que no son normales en el sentido de que no están bien y que tampoco son normales en el sentido de que no son frecuentes, son extrañas. Mejor. Es una cosa mala, pero por suerte muy poco frecuente. Luego hay cosas, a ver, que son buenas, pero que son poco frecuentes. Eso es una lástima, porque ojalá hubiera más cosas así, ¿no? Pero por desgracia son poco frecuentes, son raras, ¿no?